Ya estamos de vuelta con todos ustedes y vamos a hablarles de una publicación de la que, por otra parte, ya les anticipamos, va a ser muy complicado que salgan con ella porque ha triunfado tanto que prácticamente ha desaparecido. Queda algún ejemplar en las librerías de esta nueva guía de la Iglesia de San Miguel que ha publicado quien nos acompaña esta tarde en el plató, Pedro Díez Montes, a quien, lo primero de todo, vamos a agradecerle el esfuerzo de haber venido hasta aquí. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pero sobre todo yo creo que hay que agradecer el trabajo que hay detrás de esta guía, que si ha volado por algo será y que no deja de ser una apuesta por el patrimonio y la cultura palentina, pero sobre todo por divulgarla, por darla a conocer, ¿no? Ajá. Yo ya hice anteriormente una guía sobre la iglesia de la Compañía, la Virgen de la Calle de Palencia, ¿no? Que es la iglesia hace 2 años. Y luego me pasé 2 años haciendo una guía sobre San Miguel. Yo vivo cerca de la iglesia de San Miguel, la veo muchas veces y luego pues soy muy curioso, entonces pues entro a veces a ver pues algún cuadro. Y entonces vi un retablo y en ese retablo vi unos relieves que me llamaron mucho la atención y ahí empecé a un poco investigar, leer y luego me apoyé mucho en las publicaciones que se habían hecho ya, pequeñas publicaciones de Rafael Martínez, el jefe de Cultura de la Diputación. Y sobre eso luego yo ya he investigado en archivos, le he dado un porte un poco más pedagógico, más asequible, con dibujos, con fotografías antiguas. Entonces eso es, pues resulta pues, un poco más atractivo, me parece a mí. Al menos para que alguien, cuando vaya a la iglesia, pues un poco conozca un poco cómo ha evolucionado ese edificio, que es un icono, ¿no?, en Palencia. Sí, porque cuando se conoce, se valora. Es cuando realmente valoramos las cosas, ¿no? Cuando conocemos, vemos el trasfondo que tienen, el trabajo que hay detrás. Mismamente, por poner un ejemplo, hablaba Pedro de esa labor de documentación. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado la preparación y elaboración del libro? Aproximadamente me lleva unos 2 años. Yo ya estoy jubilado y entonces no me lo tomo como de modo profesional. Pero sí, unos 2 años, desde que yo empiezo a hacer el esquema general y luego pues cuando vas investigando van a la experiencia de personajes nuevos y luego la labor de archivo, que tienes que ir pues, al archivo diocesano, fui al archivo del Cristo de Medinaceli, de la Cofradía del Cristo de Medinaceli y al archivo histórico provincial. Entonces luego pues escoger todos los datos. Un escritor cuando hace un trabajo de este tipo escribe mucho más de lo que publica, porque luego hay que podarle, ¿sabes? Porque hay que hacerle asequible. Ese trabajo tenía unas 25 páginas más, pero me pareció que era excesivo y entonces... ¿Exactamente qué se parece San Miguel a estos otros templos de la provincia? ¿O qué similitudes tiene? Los 4 son protogóticos, es decir, antes de que naciera el gótico que nosotros conocemos de Burgos o de León. Entonces son edificios que se conciben con un significado románico, porque esto tiene muros gruesos, las ventanas son pequeñitas y tienen casi una función a veces defensiva, ¿no? Como por ejemplo es Villasirga o Villamuriel. Y luego, pues, es decir, en la planta, que es una planta de salón, y luego, sobre todo, en las columnas que sostienen el edificio, que todas son columnas muy gruesas, que tienen 8 lados, son de modelo francés y son exactamente iguales en todos los sitios, en los cuatro lugares. Particularmente, la planta fundamentalmente más parecida a la de San Miguel es la de la iglesia del monasterio de Palazuelos de Valladolid, que está en Cabezón de Pisuerga, es exactamente igual. Es verdad que es un emblema. Vemos la imagen de San Miguel y a todos nos lleva a esa subida, ¿no? Como si venimos del río y nos la encontramos. Es un emblema y todo el mundo tiene esa imagen en la cabeza, pero seguro que tiene otros secretos, otros detalles que merece la pena conocer, que se reflejan en el libro. Por ejemplo, la torre que vemos y que conocemos no es la que se diseñó al principio, no es la que estaba pensado hacer. Esa torre ganó en altura porque al ir construyendo la iglesia se dieron cuenta de que al hacer las naves más anchas de lo que en principio habían previsto, eso permitía elevar las naves laterales y elevar la nave central. Al elevar la nave central, eso provoca que la torre que habían diseñado se quedara muy corta, es decir, la tapaba la nave central. Entonces lo que hacen ellos es, cuando elevan la nave central y le dan al centro una majestuosidad, que es la que tiene ahora, pues lo que tienen obligatoriamente es elevar la torre, porque si no se queda una torre muy pequeña. Y claro, una torre pesaba muchísimo, y esa es la razón por la cual hay unos grandes ventanales para aligerar el edificio, porque poner piedra a todo es enormemente costoso en términos de cimentación. Entonces ellos lo que hacen es aligerar esos grandes ventanales, los muros, para elevarla, y claro, eso le da una imagen absolutamente icónica. No hay ninguna, dice un historiador, Navarro García, que no hay ninguna torre en ninguna iglesia de ciudad y del gótico como esta, no hay ninguna. O sea, las torres, por ejemplo, que conocemos de
Burgos o de León son torres gemelares, son diferentes y van acompañadas ya a un edificio gótico, pero como este no la hay. Es única en su especie. Estamos hablando de la infraestructura, vamos a decirlo así, de la iglesia, no de la construcción del continente. También el contenido seguro que tiene algún... El contenido, desgraciadamente, no se corresponde con la época que se hizo esta iglesia, que se empezó a hacer en 1195, entonces que hablamos del siglo XII y luego siglo XIII y finaliza en el XIV. Todo lo que tendría que tener esta iglesia sería románico o gótico, y no hay absolutamente casi nada, excepto un Cristo gótico del siglo XV, pero el resto de los retablos son renacentistas o barrocos, entonces se añade después. ¿Por qué? Pues porque a esta iglesia se le fueron añadiendo espacios que son capillas, y esas capillas se ornan con retablos de la gente que los pagó, y eso ocurre cuando en 1492 se expulsa a los judíos, en 1603 se expulsa a los moriscos, y entonces esas poblaciones que se quedan en la península se cristianizan, y una forma de cristianizarse es patrocinar obras de arte religiosas, capillas, etcétera, se reconvierten un poco de alguna forma. Entonces, eso le da un impulso. Aquí, por ejemplo, hay una capilla que es la de los Rua Rivadeneira, que sabemos que eran judíos, es una capilla la más ostentoria de las que tiene el edificio, y se añade al edificio. Entonces, pues toda la ornamentación, etcétera, pues es de la época que ellos lo pagan, que es del siglo XVII. Es parte de la historia de esta iglesia, de este templo, que no obstante ha estado muy presente en la sociedad palentina. Hace poco que se celebraba San Antón, por ejemplo, ¿no? Es habitual, ¿no?, que tenga esa bendición en los entornos de San Miguel. Me viene a la cabeza también recientemente el bautizo del niño, ¿no? Ha sido un epicentro social de la ciudad de Palencia. Muy bien, es verdad. Esta iglesia es la segunda iglesia que había dentro de la muralla. La primera era la catedral y la segunda iglesia que se hace es San Miguel. Y alrededor de San Miguel va creciendo un barrio, que ese barrio luego se va haciendo más grande, es el barrio de La Puebla, que es el barrio del comercio de las mantas y de los tejedores, etcétera. Pero San Miguel sí es un icono, y desde el siglo XV aproximadamente surgen cofradías vinculadas a oficios, fundamentalmente, y esas cofradías se han mantenido durante muchísimo tiempo. Las dos que has dicho tú son muy antiguas. La de San Antón está unida a la Virgen de la Expectación, son dos cofradías en una, hay un retablo de San Antón y la Virgen de la Expectación, y la otra, que la de bautizo del niño, es de la Sacramental de San Miguel, es del siglo XV, aproximadamente de 1530 creo que es. Entonces son muy antiguas. Entonces todo eso ha pervivido en el tiempo. La bendición de los hermanos el día 17 de enero, eso lleva haciéndose pues 500 o 550 años, y claro, es algo bonito. Y lo del bautizo del niño es algo único. No existe en España ninguna fiesta en la que se bautice al niño. Hay una fiesta que es la presentación del niño en el templo, que son las candelas, que es el día 2 de febrero, pero el día 1 de enero no hay ninguna, y por eso es único. A mí me parece una cosa bellísima, vamos. Es una tradición que hay que mantener, ¿no? Oye, toda esta información que nos ha estado contando Pedro sobre San Miguel la va a poder encontrar la gente en el libro, pero es que además nos va a seguir suministrando información y descubriendo personajes palentinos. Lo va a hacer a través de nuestros compañeros de Diario Palentino. Vamos a ir conociendo, digo yo, personajes. Alguno nos puede sonar, incluso puede que alguno tenga alguna calle con su nombre, pero en muchos casos son personajes que pudieron tener un papel relevante ya no en la historia de Palencia, sino en la de nuestro país, y sin embargo haber pasado desapercibidos en los libros de historia, o por lo menos a día de hoy no estar tan presentes en el imaginario colectivo. Nosotros tenemos los personajes inmemoriales palentinos, Jorge Manrique, Alonso Berruguete, Alejandro Carriedo, o por ejemplo, pues no sé, recientemente pues Fernández Nieto, por ejemplo, como escritor. Pero en la cultura palentina hay mucha gente que aportó para enriquecimiento de la sociedad, incluso de la nación, y entonces hay personajes que son palentinos, que son pero súper desconocidos. A mí me parece una injusticia. Es decir, que no se conozca, por ejemplo, que el mejor matemático de España del siglo XVII era palentino, se llama Juan de Ortega. Eso no me parece justo. Es decir, un tipo al cual le editan libros en Francia y en Italia sobre contabilidad matemática es palentino, se llama Juan de Ortega. O que, por ejemplo, un ayuelense, yo soy de la de Valdavia, ayudó a hacer una historia sagrada que ha sido una referencia para los historiadores del siglo XVIII durante mucho tiempo. Una historia que empezó uno de Villadeo, que se llamaba Padre Flórez, que era agustino, y continuó uno de Ayuela. Ese hombre tiene un cuadro en la Real Academia de la Historia de España en Madrid. Eso no lo saben ni los de mi pueblo casi. Es decir,
Eso me parece injusto, ¿no? Bueno, pues luego Gabriel de Castilla, Francisco Reynoso, Juan Pablo de Carrión, el personaje que va a venir este próximo febrero, el primer jueves, es un militar que con 69 años se enfrenta en los mares del norte de Filipinas con una pequeña flota de 7 barcos a unos 24 champanes japoneses y con 40 soldados y algunos ayudantes se enfrenta casi a 1000 samuráis. Y eso es algo, se llama los combates de Cagayán, que eso es reciente, y era de Carrión de los Condes. Y eso es también muy desconocido. Hay personajes... Eso daría para una serie en Hollywood, pero aquí... Sí. No... Pero es que nosotros... Nos cuesta. Pero eso tiene un porqué. Nosotros tenemos un complejo con nuestra historia, pero muy hacendado. Igual es porque tenemos demasiada historia. No, pero mira, en Francia o en Italia o en Inglaterra eso lo llevan a gala. Francia, que es un país que siempre ha estado intentando medrar a costa de España, Holanda, Alemania, Italia, se han hecho como naciones contra España, contra el imperio español. Es decir, han aglutinado a la gente en contra del imperio y han hecho su unidad nacional. Entonces, evidentemente, eso es parte de su identidad. Y parte de su identidad es, de alguna forma, menospreciar, ignorar, minusvalorar lo español. Por eso hay una leyenda, entre comillas, la leyenda negra, en la cual, pues muchas veces los méritos españoles no se conocen y no se valoran. Y la desgracia es que ni incluso a veces nosotros mismos, ¿no?, que tenemos que llevar a gala. Kennedy decía, hay que conocer a los personajes ilustres, pero hay que honrarles, a la gente que te ha precedido. Esa gente merece un espacio, y merece un tiempo, y merece un reconocimiento. Y lo va a tener ahora mes a mes en el Diario Palentino, sí, a través de una columna que va a escribir Pedro y que nos va a descubrir este tipo de... Sí, digo yo una columna, sí, unas páginas, de hecho. Una página en la que nos va a descubrir a personajes como estos. Me llamaba la atención en el primero esta relación de Villada con el submarino de Isaac Peral. Sí. No voy a decir cómo es, pero vamos, todos hemos cantado la canción. Por el recorrer bajado un submarino, y yo siempre me he preguntado, ¿por qué un submarino? Podría ser pues otra cosa, ¿no? Una goleta, una carraca, un galeón. ¿Por qué un submarino? Entonces creo que encontró la explicación. Y es la vinculación de el submarino de Isaac Peral a un personaje de Villada, que era multimillonario en el siglo XIX. Y que tuvo a bien decir, venga, pues vamos a invertir en esta idea. Sí, le donó bastante dinero, y gracias a esos fondos privados Isaac Peral pudo construir el submarino. Ahora se va a hacer un submarino de propulsión, no sé si nuclear, no sé si me estoy metiendo en camisas de 11 varas, pero es un submarino muy moderno. Ese submarino se va a llamar Isaac Peral, y parte de ese submarino, algunas piezas, se van a hacer en Inmapa, en Palencia. Fíjate cómo da la vuelta a la vida. Se cierra el círculo, totalmente. Cómo da la vuelta a la vida. Uno de Palencia pagó una parte muy importante para hacer el submarino de Isaac Peral, y luego ahora el submarino que va a hacer la Armada tiene relación con Palencia porque parte se va a hacer en Mapa. Entonces es como que devuelve el karma, ¿no?, digamos. Totalmente, iba a decir, las casualidades. No las casualidades por algo vida, tenía sí. que ser así. Pues Pedro, estaremos muy pendientes de todos esos personajes que nos vaya descubriendo en Diario Palentino cada mes, y disfrutando sobre todo de la vista de San Miguel, de contemplarla de otra forma, desde que conocemos más gracias a esta publicación. Muchísimas gracias por haber venido y por todo este trabajo de divulgación. Muy bien, gracias a ti por invitarme. Y nada, pues es un placer. Gracias.